noches, bienvenidos nuevamente a Directorio Electoral. Yo soy Gabriela García y en esta oportunidad conversaremos con el señor Frank Kerkleck. Él es candidato al Congreso de la República por el partido Renovación Popular con el número 21. Nos encontramos con él. Muy buenas noches, señor Frank, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar presente acá con ustedes. Igualmente. Bueno, para empezar, antes de empezar esta entrevista, voy a dar un breve perfil sobre el señor Frank. Él es licenciado en Comercio y Negocios Internacionales por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, tiene una maestría en Inteligencia Estratégica y ha trabajado como asesor para el Congreso de la República. ¿Le gustaría a usted, señor Frank, agregar algún otro dato más sobre su experiencia laboral o su perfil en todo caso? Sí, claro. Bueno, también estudio Derecho como segunda carrera y estoy en el último ciclo y también he terminado estudios de doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Eso nomás para complementar. Muy bien. Bueno, damos por iniciada entonces la entrevista. Hablemos, como siempre, de temas actuales, ¿no? Sobre coyuntura de nuestro país, sobre sistema sanitario. ¿Qué proyectos de ley plantearía su partido, en todo caso, para fortalecer el sistema de salud público? Correcto. Mire, el año pasado, con el gobierno de Martín Vizcarra, tuvimos la tercera peor recesión económica del mundo y en cuestión de salud fuimos los peores también. Tuvimos la peor mortalidad per cápita del mundo, producto de una cuarentena absoluta muy mal planificada. Vemos que este gobierno está repitiendo los mismos errores y implementando la misma cuarentena que ha fracasado en el pasado. En ese sentido, como Renovación Popular, si llegáramos al gobierno, cambiaríamos totalmente la estrategia para enfrentar la pandemia. Por un lado, fortaleceríamos la primera línea de salud, hablo de las fuerzas médicas, las cuales deberían estar abiertas las 24 horas, bien abastecidas, con medicinas, con oxígeno, que permitan atender a la mayor cantidad de personas. Eso evitaría que los hospitales tengan demasiada atención y colapsen finalmente. Por otro lado, emplearíamos a las Fuerzas Armadas de forma estratégica, haciendo que éstas, luego de una gran compra, puedan repartir casa por casa los bonos, alimentos, medicinas, mascarillas y otras cosas que se necesiten especialmente para la gente más necesitada. Así se evitaría que salgan de su casa por la desesperación de tener que trabajar para traer ingresos a su hogar y en el trayecto se contagien y puedan morir por esta lamentable enfermedad. Bueno, entonces conversemos ahora sobre la delincuencia. Durante esta cuarentena y la cuarentena que hemos pasado en nuestro país, hemos visto que la delincuencia sigue creciendo, no hay quien lo pare y la ciudadanía sigue preocupada, ya no puede ni salir de su casa tranquilo. ¿Qué propondría su partido para eliminar de una vez por todas la delincuencia? Es cierto lo que menciona, es un grave problema la delincuencia y a mí me preocupa que este gobierno, que es el gobierno del Partido Morado, como primera acción haya puesto a un ministro que ha eliminado la meritocracia en la policía. Destituyó a 15 generales en línea de carrera en el escalafón policial para poner al número 16, que era amigo del presidente, como director general de la policía. Esto afectó gravemente la moral de la institución policial y ocasionó muchos problemas y malestar dentro de la institución. Por otro lado, vimos que un ministro del Interior era hermano de terroristas, lo cual afecta gravemente la seguridad nacional del país. En ese sentido, creo que cualquier gobierno que llegue en julio de 2021, que espero que sea del ingeniero Rafael López Aliaga, lo que haga es un respaldo y apoyo absoluto a la policía en su lucha contra la delincuencia. Esto implica que tengan un marco legal adecuado, que les permita hacer uso de armas de fuego para enfrentar a estos delincuentes y que luego no los estén enjuiciando por eso, y que también estén bien capacitados y bien remunerados. Por otro lado, se debería fortalecer la prevención del delito, esto es, las acciones de inteligencia que permitan desarticular a las bandas y neutralizar a los delincuentes antes que cometan sus delitos. Así,
no únicamente esperaríamos que cometan un robo, un asalto o algún acto delictivo para recién que la policía actúe, sino de que se les neutraliza antes que hagan cualquier tipo de acto contra la población. Esos serían los lineamientos en un gobierno de renovación popular. Conversando sobre el tema de la Policía Nacional del Perú, me gustaría consultarle cuál era su posición durante las marchas que se realizaron en nuestro país en contra del gobierno de facto de Manuel Merino. A ver, son dos temas creo que diferentes. En primer lugar, el señor Manuel Merino fue elegido exactamente con los mismos procedimientos constitucionales por el Congreso de la República que se han usado para elegir al señor presidente Sagasti. Entonces, si decimos que el gobierno de Merino fue de facto o fue golpista, consecuentemente el gobierno de Sagasti también es de facto y golpista. Yo pienso que ambos gobiernos han sido constitucionales y legítimamente elegidos. Por otro lado, respecto a mi posición sobre las protestas, yo apoyo toda protesta pacífica, que es un derecho constitucional. Sin embargo, condeno los actos de violencia y vandalismo que afectan la vida y la propiedad privada de otras personas. Creo que en un país civilizado no podemos permitir ningún tipo de violencia. Y en ese sentido, lamento mucho las muertes de Inti, de Brian y de las personas que también han muerto durante conflictos sociales durante el actual gobierno. Y no solo eso, también lamento la muerte de los valerosos militares y policías que ponen el pecho por nosotros y varios de ellos fallecen por sus acciones de armas contra la delincuencia y el terrorismo. Entonces pienso que una persona verdaderamente consciente debería lamentar todas estas muertes y no ser parcializado solo con algunas sí y otras no. Muy bien, bueno, en todo caso, ¿usted por qué cree que se debió la muerte de estos jóvenes que, como bien usted lo dice, es muy lamentable? Ninguna vida de, ya sea a qué partido político o la posición que uno tenga respecto a un tema, se debe respetar y salvaguardar siempre la vida. Pero ¿por qué cree usted que lamentablemente perdimos a estos jóvenes durante las marchas? Yo pienso que ha habido una suma de factores. Una de ellas fue que los medios de comunicación promovieron estas marchas contra el gobierno, incluso diciéndole a la gente de que las marchas no contagian, ¿no? Lo cual nos ha generado un problema de salud actualmente. Por otro lado, una genuina indignación popular por parte de los jóvenes contra la clase política. Otro punto es el oportunismo político de parte de algunos partidos, como el del Partido Morado, que ha utilizado estas marchas para llegar al poder, ¿no? Lo cual me parece lamentable. Y un cuarto punto es que probablemente ha habido infiltrados en las marchas y algunos elementos policiales podrían haberse excedido. Yo creo que debe haber una investigación rigurosa, imparcial, para determinar las responsabilidades y que se sancione a los responsables de este delito, ¿no? Sean de las fuerzas del orden o sean de otro lado, porque toda muerte de un peruano es lamentable siempre. Muy bien, bueno, conversemos entonces sobre temas de corrupción. ¿Qué propondría usted para erradicar la corrupción en nuestro país que sigue presente lamentablemente en distintos cargos públicos? En principio, pienso que se debería derogar este acuerdo entreguista vendepatria que firmó el gobierno de Vizcarra junto con la Fiscalía con esta empresa corrupta de Odebrecht, ¿no? Es un acuerdo entreguista en el cual le da impunidad por sus delitos a los funcionarios de Odebrecht, les permite seguir trabajando en Perú y no les toca para nada sus activos y sus cuentas dentro del país, además de pedir una ridícula reparación civil para la magnitud de los daños ocasionados. ¿Y todo eso a cambio de qué? De supuesta información que hasta ahora no llega completa y que no ha permitido dar sentencias de primera instancia a nadie, ¿no? Entonces, en principio, creo que por un tema de dignidad nacional deberíamos terminar con este acuerdo y procesar a estos funcionarios corruptos. Y no solo los de Odebrecht, sino toda empresa peruana que se ha aliado con estos delincuentes para robarle a la gente. Pienso que no se debería permitir empresas como Grain Montero, COSAPI y otras más que siguen trabajando en el Estado, porque
una empresa con estas prácticas va a volver a hacerlo, ¿no? No creo que se puedan recuperar. Y hay otras muchas empresas honestas que podrían hacer ese trabajo. Bueno, tiene usted razón, le doy la razón en ese sentido de que la corrupción debe ser erradicada de una vez por todas en nuestro país. Bueno, quería consultarle, ¿no? Recientemente hemos podido ver en los medios que un congresista pidió que los parlamentarios sean vacunados contra la COVID-19, puesto que ellos también se encuentran laborando en primera línea. ¿Usted qué opina al respecto? Yo pienso que está mal este señor parlamentario. Considero que más bien los congresistas deberían ser los últimos en vacunarse y dar la prioridad a la primera línea que está enfrentando la pandemia, ¿no? Me refiero a los médicos, enfermeras, personal de salud, policías y militares que tienen contacto directo con los posibles enfermos. Entonces la prioridad debe ser esa. Y esto me hace pensar y criticar también la vacuna china recientemente adquirida, ¿no? Que es la más cara del mercado mundial y la que tiene peor eficacia, solo 80%. Eso quiere decir que de cada 5 peruanos que se vacunen, en uno no va a haber efecto. Y peor aún, se necesitan 2 dosis. O sea, de las 300.000, solo se van a vacunar 150.000, lo cual es una cifra ridícula para los 33 millones de personas que vivimos en Perú. En ese sentido, yo exhortaría al gobierno a que agilice y haga todos los esfuerzos para traer vacunas de mejor calidad a fin de que lleguen a la mayor cantidad de peruanos posible. Muy bien, bueno, hablemos de temas que quizá a muchos políticos no les gusta tocar y bueno, es necesario, hay que conversarlo. Renovación Popular expresa que es un partido que defiende la vida y la familia. Sin embargo, hablando en temas generales, ¿no? Ustedes comentan de que están en contra de que se le impongan ideas ajenas a la de los peruanos. Pero la comunidad LGTBI sigue siendo discriminada en nuestra sociedad. Entonces, me gustaría consultarle, ¿cómo se podría generar una sociedad basada en el respeto hacia la otra persona en cuanto a su opción sexual? Qué buena pregunta. Yo considero que todo peruano, en general, al margen de su orientación sexual, sus gustos particulares, cómo se vista, cuánto dinero tenga, tiene que ser respetado como persona, y así está establecido en la Constitución. En ese sentido, ¿cómo hacer para promover el respeto y la tolerancia entre las personas? Pues simple, inculcando valores en la familia y también en los colegios, valores y respeto a todo peruano. Entonces, esa sería la primera alternativa que se haría. Por otro lado, sí defendemos la familia conformada entre un hombre y una mujer, el cual tiene potencial para procrear, que tiene sus hijos, que los educa, los cría, para que sean los futuros ciudadanos del Perú. En ese sentido, esta familia requiere de una protección legal y algunos incentivos de parte del gobierno para fortalecerse y consolidarse. Entonces, esa es la visión de Renovación Popular respecto a este tema. Muy bien, bueno, usted, señor Frank, es un señor muy polémico en redes sociales. Justamente, revisando su perfil, su partido expresa abiertamente que están en contra del aborto por casos de violación. Entonces, me gustaría consultarle, ¿qué propone su partido para sancionar a los violadores, maltratadores que lamentablemente están en nuestra sociedad? Le agradezco mucho la pregunta. Primero, tener claro que en un caso de violación, el culpable, el criminal, el delincuente, es ese miserable violador que le ha malogrado la vida a una mujer y una niña. En ese sentido, el primer deber del Estado es asesorar legalmente a la víctima y hacer todos los esfuerzos posibles para procesar y sentenciar a ese tipo, que en mi opinión debería tener la pena máxima que establece el ordenamiento jurídico, que es la cadena perpetua. Eso es por un lado, pero por otro lado se tiene que romper el ciclo de violencia, y la única forma de romperlo es alejar a la víctima de este sujeto, de este entorno, y eso se puede lograr mediante casas de acogida promovidas por el Estado, que le den a la víctima
y en el caso que sea madre a su bebé, todo el apoyo emocional, psicológico, económico y legal correspondiente hasta que pueda estar totalmente recuperada de la agresión y pueda nuevamente hacer su vida como una persona normal, ¿no? Entonces, el objetivo de Renovación Popular en ese sentido es salvar las dos vidas. Muy bien, bueno, de llegar ustedes al Palacio, ¿no?, al Congreso, es una pregunta ya, digamos, minuciosa, ¿no? ¿Por qué el partido Renovación Popular tendría en todo caso la potestad de poder decidir por la mujer en cuestiones de continuar un embarazo por temas de violación sexual? No, creo que hay un malentendido ahí. Nosotros consideramos y respetamos totalmente el derecho a la mujer para decidir sobre su propio cuerpo y su propia vida. Eso está buenísimo y es parte de la libertad de cada persona. Sin embargo, un concebido no es parte del cuerpo de la mujer. Un concebido no es un riñón, no es una uña, no es un pelo. Un concebido es una nueva vida humana, la cual tiene un material genético, un ADN diferente al de la madre. Y en muchos casos tiene la sangre incluso diferente de la madre. En ese sentido, no se le podría matar ni asesinar bajo excusa que es mi cuerpo. Allá hay un problema que incluso va contra la ciencia y va contra el sentido común. Pienso, como lo dije anteriormente, que el objetivo del Estado siempre debe ser salvar las dos vidas, ya que de ninguna manera un crimen, un asesinato en este caso, va a resolver otro crimen, como un delito deplorable como la violación. Muy bien. Bueno, conversemos entonces ahora sobre temas educativos. ¿Cómo plantea su partido mejorar la calidad educativa? Mire, el año pasado, hablando del tema de educación, hemos sufrido una de las peores estafas educativas en toda la historia. A los padres de familia se les dio un programita de media hora diaria que se llamaba Aprende en Casa, en el cual unas actrices supuestamente daban clases y reemplazaban una clase de 8 horas con profesores profesionales. Bueno, al final del año pasado nos enteramos de que se iba a probar a todos los estudiantes sin ningún tipo de evaluación previa y así van a pasar de año. Esto obviamente es una estafa porque no hay ningún tipo de indicadores ni de evaluación de que estos estudiantes efectivamente hayan aprendido algo. En ese sentido, pienso que el Estado debería, en primer lugar, masificar el tema de la fibra óptica y del Internet, tanto en Lima como en las regiones. En segundo lugar, crear una plataforma educativa virtual que permita a los estudiantes verdaderamente recibir clases como si estuvieran en un colegio. ¿Qué quiero decir con plataforma educativa? De que en una web esté las clases por día, por meses, y en cada clase estén los videos, las tareas y todo lo que se necesita para que el estudiante pueda avanzar. Que no es lo mismo que hacen muchos colegios de crear una sala de Zoom, hacer una clase de Zoom y ahí nomás termina todo. Eso no es una plataforma educativa. Y creo que a través del Congreso se puede plantear un marco legal para promover este tipo de iniciativas. Lo que usted me comenta es ya un plan a largo plazo de llegar ustedes al Congreso, ¿no? Pero, ¿cómo hubiera llevado usted el tema educativo durante la pandemia? Que nos llegó a todos de improviso, ¿no? Sí, mire, hay estudios que dicen que el porcentaje de contagios del COVID no es tan alto para niños, ¿sí? Por otro lado, yo pienso que se ha debido evaluar la forma de que los niños puedan asistir a los colegios, pero con un debido distanciamiento social. No sé, digamos, 1 grado cada día de la semana. Porque para un niño es muy importante la socialización y el ver cara a cara a sus profesores, a sus compañeros. Entonces, pienso que de forma inteligente se ha debido evaluar la forma de continuar sus clases de alguna manera presencial, ¿no? Por ejemplo, en la sierra hemos visto casos de profesores que han dado clases a alumnos al aire libre, lo cual reduce bastante los contagios, ¿no? Entonces yo digo, un estudiante dividido con otro estudiante a 2 metros, en un campo abierto, con un profesor dictando clases, creo que es totalmente viable
y podría prevenir los contagios y ayudaría a que sigan aprendiendo los alumnos. Son, creo que, cosas que se deben evaluar de forma objetiva, profesional y siempre guardando los debidos cuidados del caso. Muy bien, bueno, hablemos sobre todo también de temas medioambientales. Como siempre lo digo en anteriores entrevistas, somos los jóvenes quienes estamos preocupados por el cuidado del medio ambiente, el ejercicio que vienen realizando las mineras y temas de impacto medioambiental. Entonces, bueno, ¿qué propone su partido político para cuidar nuestro medio ambiente y fiscalizar, bueno, ¿no?, el ejercicio de las mineras para preservar nuestro medio ambiente? Bueno, en principio, lucha frontal contra la minería ilegal, que es la minería más contaminante que existe en Perú, la que destruye los bosques, contamina los ríos y afecta la salud humana, como en el caso de Madre de Dios, que es un caso emblemático y muy lamentable del daño que hace la minería ilegal. Por otro lado, formalizar a la minería informal, que son las pequeñas y medianas empresas mineras que hace ya decenas de años extraen el mineral en los diferentes lugares en la sierra, que es muy diferente a la minería fluvial ilegal, que es la que contamina ríos. Pienso que el Estado de alguna manera debe formalizarlos para poder supervisarlos y fiscalizar que efectivamente no estén contaminando. Y finalmente está el tema de las grandes empresas, las cuales normalmente tienen estándares más altos de cuidado ambiental y que a su vez también deben ser correctamente fiscalizadas por el gobierno nacional y también por los gobiernos regionales. En ese sentido, lo que se plantea es una fiscalización más estricta al respecto y que los propios congresistas puedan ir a las zonas afectadas y fiscalizar y ver in situ si están cumpliendo las normas ambientales o no lo están haciendo. Eso es lo que se ha perdido, ¿no? La fiscalización y la labor del Estado para observar la preservación de nuestro medio ambiente, al menos en nuestro país. Muy bien, ya, para cerrar, me gustaría consultarle, ¿por qué quiere ser usted congresista? Bueno, mi nombre es Frank Kerkle Torres, voy con el número 21 al Congreso por Renovación Popular y considero que es momento que las personas jóvenes, con estudios, con experiencia, con valores, nos comamos el pleito, entremos a política, nos involucremos para justamente sacar a tanta gente inepta, incompetente y corrupta que tanto daño nos ha hecho en los últimos años. Creo que la única forma de cambiar la realidad de nuestra sociedad es involucrándonos en política y en ese sentido he sentido la vocación de entrar a este mundo tan difícil y postular al Congreso para poder ser la voz de muchos peruanos que, como yo, quieren lo mejor para ellos mismos y para su familia. En ese sentido, eso sería la causa, lo que me motiva a postular y a pretender llegar al Congreso. ¿Hay algún otro planteamiento que usted desea agregar para que los espectadores puedan escucharlo? Sí, tengo varios proyectos y uno de ellos es el exonerar de impuestos a las microempresas los 3 primeros años, porque considero que estamos en un periodo de crisis económica, de recesión, y en ese sentido un objetivo del Estado prioritario es reactivar la economía y formalizar a un gran porcentaje de la población que está en informalidad. Esto se puede lograr reduciendo los trámites y exonerando de impuestos a las microempresas. Considero que es ridículo de que un emprendedor pone su bodega y a las semanas la SUNAT la cierra porque no da boletas por más de 10 soles. Eso no debería pasar. Pienso que el Estado más bien debería ser una ayuda para el emprendedor, debería capacitarlo, formarlo, apoyarlo, permitirle que crezca, que venda más bienes y servicios, que emplee más gente, que genere más ingresos, y una vez que esté lo suficientemente fuerte este negocio, recién ya pedir que contribuya al financiamiento del Estado mediante el pago de impuestos. Entonces, esa sería una de mis iniciativas al respecto. Muy bien, muchísimas gracias por conversar con nosotros en Directorio Electoral. Le agradecemos su presencia y bueno, los espectadores hemos podido escuchar sus propuestas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ha sido un gusto. Igualmente. Bueno, muy bien, ustedes han podido escuchar las declaraciones del señor Frank Kerkle. Como les comentamos, él es candidato al Congreso por el Partido Renovación Popular con el número 21. Por aquí hemos terminado este programa. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Este programa es auspiciado por